Medicina de la India. No somos organismos aislados dejados a nuestro libre albedrío, como se quiere demostrar. Formando parte de un gigantesco universo en el cual todos los seres vivientes tienen una razón de existir y una utilidad, la enfermedad sería la consecuencia de nuestra desacertada forma de sentir y vivir, y nunca obra de la casualidad o del destino. Durante toda nuestra existencia corporal, existe una interacción incesante entre el medio ambiente interno y el externo, entre nuestras moléculas, átomos y partículas, no tanto para asegurarnos nuestra propia salud, como para lograr el equilibrio del resto de especies y organismos. El ambiente externo abarca las fuerzas cósmicas, macrocosmos, mientras que los principios internos o características que en esta ciencia se denominan como doshas, vata, aire, pita, bilis, y kapha, flema, serían nuestro microcosmos. Cuando equilibramos nuestras fuerzas internas, conseguimos la salud y la fortaleza, pero al mismo tiempo contribuimos a mantener el equilibrio externo. Nuestras acciones, por tanto, no solamente repercutirán en nosotros mismos, sino en el exterior de nuestro cuerpo. Las necesidades consideradas como naturales, intrínsecas al ser humano y a otras muchas especies, se refieren a la comida, sabor, temperatura y nutrientes, mediante la cual creamos y mantenemos diariamente nuestros tejidos, eliminando el sobrante que será reciclado sin problemas por la naturaleza. También es una necesidad natural el buen estado psicológico, actuando de modo perjudicial el miedo, la furia y la avaricia, entre otras, las cuales deben ser reemplazadas por la valentía, la generosidad y el amor. Finalmente existen otras necesidades naturales, como el cobijo, la utilidad y la pertenencia a un grupo, que de no cubrirse desencadenarán las enfermedades. Todas estas necesidades deben estar en armonía, siendo este principio lo que constituye la base de la ciencia ayurveda. La India, Bharat, es el segundo país más poblado del mundo después de China, con más de 1.100 millones de habitantes, estimados en 2004, y más de 100 lenguas distintas. Limita al oeste con Pakistán, con Nepal, Bután y China al noreste, y con Myanmar y Bangladesh al este, además de tener próximas las islas de Ceilán o Sri Lanka y las Maldivas. Este gran país desarrolló hace 3.000 años su propia forma de curar a los enfermos y preservar la salud, basándose al principio en las recomendaciones de los textos religiosos, Vedas, aunque posteriormente Charaka Smita elaboró un texto en el cual se recogían los legados médicos mejor aceptados. Este autor no desliga la influencia de los dioses en la salud de las personas, uniendo la parte física con la mística, advirtiendo desde las primeras frases que la primera razón de la enfermedad es la pérdida de la fe en Dios, por lo que el camino de recuperación de la salud y la longevidad pasa por dar todos los pasos necesarios que permitan recuperar la fe perdida. Ahora podemos comprender mejor esta creencia, al menos desde que la psicología cuántica determinó el concepto de Dios, entendiendo como tal el gran campo energético en el cual todos estamos inmersos, y no la presencia de una inteligencia única dotada de atributos humanos. La salud, pues, sería la consecuencia de un buen equilibrio entre lo físico y lo metafísico, entre la mente interna y la externa, entre nuestro cuerpo y el entorno, poniendo más énfasis en las disciplinas que mejoran la mente,
la conciencia, y el espíritu, subconsciente o mente universal, que en las puramente medicinales. El cuerpo mejoraría solamente cuando los pensamientos estuvieran equilibrados. De cualquier modo, la ciencia ayurveda también trata con diligencia e intensidad los trastornos puramente físicos, aunque los suele unir a los aspectos más sutiles de la personalidad. En idioma sánscrito, podríamos traducir Ayurveda como la ciencia que estudia la longevidad, y que con el paso del tiempo se convirtió en un tratado de medicina hindú que no posee un único autor, y aunque Danu Antari, el avatar de la medicina, se le menciona como el principal, realmente ese nombre nos habla de la reencarnación médica de Dios, no de una persona concreta. La ausencia de una escuela definida de esta medicina, tal y como ha ocurrido con la medicina natural que conocemos ahora en Occidente, ha ocasionado que durante cientos de años los tratados y métodos de la Ayurveda hayan sido ignorados por la medicina tradicional basada en la química. Del mismo modo que las Sagradas Escrituras no se consideran textos históricos fiables por estar inspirados en los mensajes de Dios. Los métodos curativos de la Ayurveda están inmersos en el mismo problema. Simultáneamente, para los hindúes, nuestra medicina occidental ha sido considerada antaño como un tremendo error. Y en un edicto difundido por el gobernador de Amtil, se aclaraba que la gente de la India está familiarizada con la medicina preventiva y curativa, mientras que Europa se encuentra en un estado de ignorancia salvaje con sus sangrías y el uso de venenos y cuchillos afilados. Aunque ahora debería ser deseable una conjunción entre ambas medicinas, lo cierto es que es India el único país que incorpora ambas medicinas, además de China, mientras que en Europa ni una sola de sus universidades contempla tan ancestral forma de curar. En India, los gobernantes se resisten a que se pierda el maravilloso legado de la Ayurveda, en favor de la medicina basada en la química y la cirugía. Y es que ahora es cuando esta milenaria forma de curar está siendo realmente considerada, ya que presenta conceptos y tratamientos de tal magnitud que podrían revolucionar la medicina moderna. En concreto, contiene una clasificación de técnicas terapéuticas que no tiene paralelo con ninguna escuela de medicina, pues une la herbología y la farmacología, el ejercicio físico y los masajes, los tratamientos dietéticos y nutricionales, la cirugía y psiquiatría, así como el uso de mantras y mudras espirituales e interesantes técnicas de meditación y purificación. La irrupción de India en el mercado económico europeo ha obligado a considerar y analizar su milenaria ciencia médica, tal y como ya se está haciendo, tímidamente, hay que reconocerlo, con la acupuntura china y la herboterapia. Y puesto que se trata de una medicina holística, es indudable que la religión tiene un gran peso en sus tratamientos, aunque existen diferentes influencias según la creencia. En India se practican las siguientes religiones o doctrinas. El hinduismo, practicado por 878 millones de fieles, lo que representa el 79,8% de la población, siendo pues la mayoritaria. No existe un fundador conocido, ni se considera una religión en el sentido tradicional, ni tampoco una filosofía. Más bien es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, no existiendo dogmas fijos ni una organización central. No obstante, cada rama cree en un Dios supremo, Brahman, Vishnu, Shiva, Krishna,
e incluso existe el ateísmo. El islamismo, con alrededor de 150 millones de fieles, casi un 14% de la población. Su dogma se basa en el Corán, un Dios único, Alá, y Mahoma como mensajero. Se aceptan como profetas a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, admitiéndose como libros sagrados a la Torá, los libros de Salomón y el Evangelio. El cristianismo, practicado por unos 25 millones de creyentes, aproximadamente el 2,5% de la población. Religión monoteísta de origen judío, que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazaret como su fundador y figura central. Sus seguidores creen que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El papel de María como Madre de Dios no es admitido por diferentes grupos de cristianos no católicos, ni tampoco la figura del Papa de Roma, luteranos. El sijismo, que no ha logrado expansión al resto del mundo, pero que en India lo siguen 18 millones de fieles, el 2,1% de la población india. Denominándose al creyente como discípulo fuerte y tenaz, consiste en la creencia en un único Dios, teniendo como libro sagrado el Gurú Granth Sahib. Solamente adoran a un Dios, el nombre verdadero. El budismo, que ha vuelto a renacer con pujanza con la práctica de Vipassana, una técnica de meditación, estimándose en 7,5 millones de practicantes, el 0,8% de la población. No tienen dioses ni profetas, ni seres sobrenaturales que adorar, aunque la figura de Buda se asemeja al concepto de Dios. Buda, Siddhartha Gautama, provenía de la tercera casta hindú. Cuando tenía 29 años, decidió iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento, siendo este camino el que determina el budismo. La meta de sus seguidores es alcanzar el nirvana, el despertar, la iluminación. Sus 4 verdades son: primero, el sufrimiento existe. Segundo, la causa es el deseo. Tercero, hay que conocer las razones del deseo que nos hace sufrir. Cuarto, el deseo se puede eliminar mediante la meditación, la ética y la sabiduría. El jainismo, que incluye entre 3 y 4 millones de fieles, aproximadamente 0,5% de la población. Se destaca por la no violencia hacia cualquier forma de vida. Otros votos son no robar, no mentir, la castidad y la renuncia a los bienes materiales. Esta diversidad de preceptos morales y religiosos determina la calidad en los tratamientos de la Ayurveda, siendo imposible ser un buen terapeuta si no se conocen en profundidad las diferentes tendencias, puesto que se trata de una medicina holística. El lector interesado en aprenderla y practicarla deberá abandonar la intención de cambiar simplemente el uso de los medicamentos por el de las especias o hierbas. Este error, tan frecuente en la medicina occidental, hace que muchos médicos alópatas crean que la inclusión de las terapias alternativas consiste en mezclar lo mejor de cada una en sus tratamientos. El problema es que los errores de diagnóstico y tratamiento se perpetúan. Cuando a un médico cultivado en las doctrinas de la medicina basada en la química le hablan del alma, de la meditación o de la ley de la atracción como forma de curar las enfermedades, sonríe burlonamente y sigue fiel a su creencia de que la medicina natural está centrada solamente en el uso de las plantas medicinales y que hay mucha exageración
en sus virtudes.